Seguimos conversando con el señor Hugo Díaz, integrante del Consejo Nacional de Educación. Yo tengo aquí, por ejemplo, unas cifras sobre la inversión por alumno en educación, ¿no es cierto? Debe ser 3.100 nuevos soles, pero actualmente se invierte en un alumno 1.614 soles. Bueno, viéndolo de esa forma, indudablemente que todavía nos queda un largo trecho por caminar, pero si miramos qué pasaba con nuestros costos o nuestras inversiones por estudiante hace 10 años, la verdad que estábamos también en la cola en América Latina. Nuestro promedio de inversión era $240, $250 por alumno, ¿no? Ahora estamos por un promedio de 500. En realidad, entre el 2006 y el 2011, la inversión por estudiante ha crecido 30%. El presupuesto de educación ha crecido 40%, ¿no? Hay un avance, pero insuficiente si uno compara con la inversión que tiene Chile, que está por los $1.000, Argentina, Uruguay están por los $1.200, Colombia, Brasil por los $800. Entonces todavía estamos atrasados. Ni el gobierno de García ni el gobierno de Alejandro Toledo cumplieron con lo que recomendó el acuerdo nacional, que era aumentar en 0.25% cada año el presupuesto de educación en relación al Producto Bruto Interno, ¿no? Si eso hubiese sucedido, posiblemente no tendríamos 14.000 millones de presupuesto este año para educación, sino tendríamos 24 o 25.000 millones de soles, ¿no? Pero hay un problema con eso, ¿no? Y el problema son las inversiones, ¿no? Eso, ¿por qué? ¿Por qué no se da el presupuesto que se requiere al sector educación? Por un lado, porque el sector no tiene capacidad de gestión. Todos los años devolvemos recursos, ¿no? El año pasado y el anteaño pasado tuvimos que devolver el 50% de nuestro presupuesto de inversión. Entonces, porque ¿de qué no nos se quejamos? gastó. Exacto. Entonces, ¿no? ¿por qué lo...? Eso por un lado. Por otro lado, porque somos muy buenos haciendo diagnósticos, diseñando políticas globales, pero al momento de pasar a la práctica, a la ejecución, ahí hay las dificultades, ¿no? Y eso es básicamente porque no hay preocupación en el sector de formar cuadros gerenciales como hay en otros países, en donde todos los años se envía gente a Stanford, a Harvard, a Oxford, a los mejores centros de excelencia del mundo para que después vengan a trabajar a la administración Entonces pública. El Consejo Nacional de Educación propone mayor capacitación y también traer a docentes expertos, digamos, en estos temas, igual que capaciten aquí. Nosotros estamos convencidos de que esa es una de las vías que necesariamente debería impulsar el nuevo gobierno, ¿no? Al igual que relacionarse un poco más con aquellos organismos mundiales que están viendo el tema de educación y que son los organismos de punta en el mundo. Me refiero, por ejemplo, a la OCDE, que desarrolla las pruebas de evaluación PISA, ¿no? Y que trabaja muy de cerca, por ejemplo, con Chile, con Brasil, con México. En otros países hay una apertura impresionante hacia el mundo, ¿no? El primer mundo llega a apoyar a esos países, sí, pero acá falta. Y eso es algo que tendríamos que hacer. Ahora, en el otro aspecto, en la educación rural, ¿cómo está la educación rural? El tema es bien serio porque cuando uno mira la cantidad de escuelas primarias y secundarias en el país, lo que encuentra es que solo 1/3 de esas escuelas tienen maestros completos. El resto de las escuelas son escuelas multigrado, es decir, donde hay un profesor para varios grados y otro profesor para otros grados. Y después hay muchas escuelas unidocentes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En esas escuelas es donde se dan los más bajos rendimientos. Y además que en esas zonas rurales no son educados en sus lenguas. Por ejemplo, en las zonas indígenas y los niños que hablan quechua. Claro, y eso se ve muy bien, por ejemplo, cuando uno analiza los resultados de Loreto, en donde hay muchas lenguas nativas ahí, ¿no? Muchos dialectos, y entonces en Loreto, por ejemplo, solo el 5% de los alumnos logra desempeño satisfactorio en lectura y el 1%, es decir, 1 de cada 100 logra rendimiento satisfactorio en matemáticas, ¿no? Y parte de la explicación está justamente en el tema del bilingüismo. Y en ese aspecto que propone incentivar la educación
digamos, en su propia lengua? En primer lugar, creo que hay que fortalecer nuevamente la educación bilingüe, ¿no? Acá lo que sucede es que hay varias escuelas que un año funcionan como bilingües y otro año no son bilingües. ¿Por qué? Porque el profesor que llega no conoce la lengua. Así es. ¿No? Entonces hay una movilidad muy grande de profesores. Pero entonces viene también desde arriba, ¿no? Desde que los docentes se tienen que capacitar, que aprender la lengua, ir a esos lugares, tener vocación para ir y enseñar también. Pero también hay que pagarles más, hay que motivarlos, hay que darles garantías que después de cierto tiempo ellos van a retornar a la ciudad, ¿no? Porque no se los puede tener 20, 25 años allí enterrados en lo más alejado, ¿no? La otra cosa es que hay que formar redes de centros, ¿no? Una escuelita sola no va a componer su mundo, ¿no? Tiene que estar ayudada por otras redes, por otros centros educativos, y deberían haber equipos que acompañen a esos maestros que están solos, que los ayuden a capacitarse, a solucionar sus problemas, a conversar con alguien, porque muchas veces ni siquiera tienen con quién conversar. Señor Hugo Díaz, estamos a puertas del cambio de gobierno. Ahora, en este sector de educación, ¿qué le espera al gobierno de Ollanta Humala? Varios desafíos. Un primer desafío es cómo va a ser para hacer frente al crecimiento del presupuesto, que le va a crecer bastante en educación. El presupuesto. ¿No? Ahora estamos en 14.000 millones. Lo menos que podría crecer es a 21.000 millones, pero si, digamos, se respeta el 0.25%, ya no estamos hablando de pasar de 14 a 21, sino de pasar de 14 a 30.000 millones. Pero ahí está el tema de la capacidad de gasto, ¿no? Volvemos a lo que habíamos conversado en un primer momento. Está bien, podemos tener todos los recursos sabidos y por haber. ¿Cómo gastamos? Es el primer tema, ¿no? Lo segundo es que si el desafío es cómo gastar, creo que hay que buscar algunas medidas que nos puedan ayudar. Por ejemplo, en el Consejo nosotros estamos recomendando de que se establezcan canastas básicas de inversión por alumno, por aula, por centro educativo. Es decir, el Ministerio debería tener un módulo mínimo de qué cosas debería tener el estudiante, ¿no? Por ejemplo, cuántos cuadernos al año, cuántos lapiceros, cuántos borradores, plastilinas, cartulinas. Hay que hacer un módulo. ¿Qué debería tener el aula? ¿Qué debería tener el colegio? Y sobre esa base establecer un criterio de asignación, el cual debe complementarse con otro criterio de asignación que debiesen ser los resultados educativos que obtiene la escuela. Es decir, premiar a las mejores escuelas con más presupuesto cuando obtienen buenos resultados. Y bueno, para que un niño también aprenda, comprenda lo que lee, también tiene que estar bien alimentado. Así que eso también es otro punto, y eso lo analizaremos en los siguientes programas. Claro que Muchísimas gracias por estar aquí.